Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a orar, vamos a ponerlas todo en las manos del Señor, primeramente, y incline su rostro y cierre sus ojos. Señor Padre, te ruego, Padre, que en esta tarde, Señor, te ruego que usted sea con nosotros, Padre, sea con cada uno de aquellos que están mirando el video, Señor, que usted derrame su bendición sobre ellos y déles el entendimiento, Padre, para que puedan entender su palabra, Señor. Sea conmigo también y que me ayude a exponer la palabra, Padre, y no permita que mentira alguna salga por mi boca, Padre. Úseme como instrumento suyo, Señor. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lectura de hoy vamos a leer ahí en Primera de Juan 2:1. Y vamos a leer todo el versículo para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Lo vamos a partir también para ver qué nos dice ahí. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero, hijitos míos, nos habla con amor. El Señor nos está hablando con amor. Nos llama hijitos, nos llama con amor. ¿Con qué amor? Con ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene el amor tan grande, no nada más para los creyentes, sino para los no creyentes también. A todos nos ama. No más que pues, hay personas que no quieren reconocer y no quieren acercarse al Señor. Pero Él nos ama a todos. Ahorita, estamos aquí en la tierra, Él nos ama a todos. Entonces, pero como dije, hay personas que no se acercan. Entonces dice el Señor, hijitos míos. Y luego dice, y seguimos leyendo, dice, y estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, estas cosas os escribo. Estas cosas las dejé aquí escritas para decirte, para exhortarte, para que sepas, para invitarte a que no pequéis, a que no practiques el pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, que no peques, que no practiques el pecado. Nosotros los creyentes no practicamos el pecado. No debemos de practicar el pecado. Todas las personas que practican el pecado no tienen a Cristo. Si tú sigues todavía practicando el pecado, algo está mal. Cristo todavía no está ahí. Porque una persona que tiene a Cristo no practica el pecado. ¿Entiendes? El verdadero cristiano no debe de practicar el pecado. No debe. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no vas a pecar. No, que no debes de practicar el pecado. Porque el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va a redarguir y nos va a estar diciendo y nos vamos a sentir mal cada vez que pequemos. Entonces ya no debemos de practicar. ¿Qué pasa cuando pecamos? A veces vamos a pecar con la lengua, lo que decimos, con los ojos o con la mente. Porque son muy rápidos. Y debemos de pedir al Señor que nos ayude a controlar esas tres cosas. La vista es muy rápida. Pecas con los ojos, miras algo que no debes de haber mirado, y más si maquilas en eso que estás mirando, lo fraguas, lo maquilas, que es cuando pecamos. En los pensamientos también pasan muy fugaces a veces los pensamientos malos. ¿Qué pasa con eso? Ahí pecamos. Con nuestra boca nos sale una mala palabra, ofendemos a alguien sin querer se nos sale de la boca porque la lengua es muy rápida y a veces no la controlamos, que debemos de controlarla, porque Dios nos da ese poder para hacerlo. Entonces, ahí mismo en ese momento, debemos de pedirle perdón al Señor. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor de cualquier pecado que comatamos. Pedirle perdón a la persona si la ofendemos, a una persona hay que pedirle perdón a esa persona si la ofendemos. Es importante que lo hagamos, porque el Señor nos invita a no pecar. Tenemos que perdonar y pedir perdón. Entonces,
Por eso es bien importante confesar nuestros pecados al Padre y con arrepentimiento cada vez que pequemos. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Dice la palabra de Dios que Él es justo y fiel para perdonarnos. Dice que Él nos va a limpiar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nadie más puede perdonar pecado, solo Él. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió en la cruz. Por eso murió Cristo en la cruz. Por todos nosotros, por nuestros pecados, por los pecados que cometemos. Él murió en la cruz por eso. Nosotros éramos los que debíamos de estar en esa cruz, pero Él se puso en lugar de nosotros. Él se puso en lugar de nosotros. Ahora somos limpios de todo pecado por Él. Ahora el Señor nos ve, nos santifica por Cristo Jesús. Somos santificados. ¿Entiendes? Entonces, bien importante que nosotros podamos pedirle perdón al Señor diariamente cada vez que pecamos. Entonces, dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo, dice la palabra de Dios aquí. Y si alguno hubiere pecado, ahí está. Y si alguno hubiere pecado, porque el Señor sabe que nosotros vamos a seguir pecando, aunque tengamos a Cristo, aunque Él ya esté en nosotros. Él sabe que vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne todavía, en esta carne. Y vamos a tener que seguir pecando. No tener que pecar, pero vamos a pecar. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo Jesús. Él va a ser nuestro abogado con el Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él será tu abogado. Será tu abogado, será el mío. Si ya tienes a Cristo, va a ser como un abogado delante del Padre. Los que no tienen a Cristo, los que no quieren saber nada de Él, Cristo no va a ser abogado de ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron en ellos. No creyeron en Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a imaginarnos algo de aquí como de aquí la tierra. Vamos a más o menos a imaginar una ilustración. Vamos a hacer una ilustración. Una corte. Está el juez, está tu abogado y estás tú. Y el juez va a dictar sentencia. A ver si eres culpable o no. Pero aquí está tu abogado. ¿Y qué abogado vas a tener? A Cristo Jesús. ¿Qué abogado vas a tener con el Padre? ¿Qué le va a decir Cristo a nuestro Padre Celestial? ¿Qué le va a decir Cristo de ti? Le va a decir, Padre, a Él no lo puedes condenar. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por Él. Yo ya pagué en la cruz por Él. Y Él creyó en mí. Él creyó en mí y se arrepintió. Y Él es mío. ¿Y qué va a decir el Padre? Pásale, hijo mío. Pásale al cielo o a la vida eterna. Pásale. Te va a invitar a que entres. Porque Cristo es el que te va a defender de ese pecado que cometiste. Nomás por arrepentirte, por haber creído en Él, por haber tenido fe en Él, por haberlo recibido, Él va a ser tu abogado delante del Padre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo va a ser eso, ¿no? Que nos defienda. Pero los otros que no tienen a Cristo, que nunca confiaron en Él, que no creyeron en Él, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos no van a tener abogados. Ellos van a ser culpables. Ya van a ser culpables. Todo aquel que tenga a Cristo va a ser inocente. Todo aquel que no tenga a Cristo va a ser culpable delante de Dios. Y la condena no les va a gustar. Esa condena que el Señor les va a dar no les va a gustar. Ahí es donde entra la ira de Dios. Ahorita es amor con nosotros. Pero el día que estén allá en el juicio del gran trono blanco, va a ser ira y los va a condenar a ese lugar de tormento. Y no les va a gustar, pero ya va a ser demasiado tarde. El tiempo es hoy. La oportunidad de ser salvos es ahora, ahorita que estás vivo. Ya después ya no. Entonces,
Él va a ser nuestro abogado. El que no tiene a Cristo no tendrá ese privilegio. Ya lo dije, el privilegio de tener a Cristo es un gran privilegio que nos va a defender, y esas personas que no tengan a Cristo no les va a gustar lo que el Señor les va a dar. Entonces dice, tenemos una muy grande bendición, el saber que somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Es una gran bendición saber que nos limpia y nos perdona de todos los pecados. Es una gran bendición. No podemos tener una más grande bendición, el poder saber que ya somos limpios de todo pecado, porque tenemos un abogado que nos defiende. Él nos defiende. Él va a defender a los suyos, a sus hijos nos va a defender. Nomás por verlo recibido como nuestro Salvador personal. Él nos defiende. Él nos va a defender. Entonces, dice, dice ahí, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A nadie más. No van a ser los apóstoles, no van a ser los ángeles, los santos, nadie. Jesucristo el justo, porque fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Él es el que nos va a defender. Él va a ser el abogado. Él va a ser el único que nos va a defender. Nadie más. Nadie más tiene poder para perdonar pecados. Nadie. Solo Cristo Jesús. Solo Él tiene el poder para perdonar pecados. Nada más a Él hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Entonces, bien importante que nos arrepintamos cada día. Hay otro versículo que quiero leer que viene casi a macizar este otro, y se llama, está ahí en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Y dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante lo que estamos leyendo aquí. Ojalá y tengas la Biblia ahí, para que también lo estés leyendo, lo que está diciendo el Señor. Y también tengas la libreta de apuntes para que lo apuntes todo. Entonces, dice que ya las personas, todas las personas, las almas que estén en este lugar, en el tribunal de Cristo, todas esas personas ya son salvas. Ya están salvas. Están salvadas. Todo el que esté en este lugar, en el tribunal de Cristo, son salvas. Todos los que estén en el otro lugar que se llama el gran trono blanco, todas esas personas que están en ese lugar, esas personas van derechito al fuego eterno. Pero las que estén en este lugar con Cristo, en el tribunal de Cristo, ya son salvas. Entonces, todos los creyentes vamos a estar en ese lugar, en el tribunal de Cristo. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Ay, perdón, no es ahí, es acá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos los que estemos en el tribunal de Cristo tenemos que comparecer. Comparecer es estar ahí y ser juzgados por Cristo. Ahora, Cristo nos va a juzgar a nosotros. Ya nos libró del Dios Padre, ya nos libró, pero ahora Él nos va a juzgar a nosotros. Él nos va a juzgar a nosotros. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel video que les enseñé, que les dije que nosotros íbamos a recibir coronas, galardones después de Cristo, después de conocer a Cristo, que todas las obras ahora sí van a empezar a contar? Antes de Cristo las obras son vanas, no cuenta nada. Después de que conoces a Cristo, todas las obras, bueno, todo eso que hagas de Cristo para adelante, van a ser recompensadas. Todo te van a recompensar, todo. Si barres la iglesia, te lo van a recompensar Dios. Si haces una obra buena, Dios te lo va a recompensar. Siempre y cuando no lo hagas para levantarte el cuello tú. Mientras no lo hagas así,
cosas cuentas. Por ejemplo, cuando ayudas a una familia pobre, que vas y le das cosas, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando lo hagas sin querer recibir algo a cambio. O que te levanten y que, ay, qué bueno eres, y qué bonito eres, y que, ay, gracias por... No, 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 no. Usted délo con humillación, sin esperar nada al cambio, y que no haga una boda, una fiesta grande por lo que acaba de hacer. Esas obras son las que cuentan para el Señor. Si levantas un papel en la iglesia, eso te cuenta. Cualquier cosa que hagas te va a contar. Entonces, para eso es el tribunal de Cristo. Entonces dice, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Entiendes? Entonces, para eso es el tribunal de Cristo. Entonces, para recibir galardones y coronas, o para sufrir pérdidas, porque si hiciste una obra, todos aquellos que hacen las obras y luego se quieren levantar el cuello y andarlo diciendo, no, es que yo ayudé a esa persona, yo le ayudé a esa persona. Ya cuando dices eso, ahí sí vas a sufrir pérdidas en el tribunal de Cristo. No te va a contar esa, esa obra, no te va a contar. Entonces, tenemos que hacer todo sin que nadie se sepa, sin hacer tanto ruido. Ayuda, haz todas las cosas para el Señor sin traer una matraca para que todos te miren de que tú hiciste eso o que tú ayudaste a alguien. Entonces, bien interesante la palabra de Dios. Espero que la hayas entendido perfectamente. Si tienes alguna pregunta para los que me conocen, pues me la pueden hacer y voy a poder buscar la mejor respuesta para ustedes. Entonces, bien interesante. Espero que hayan entendido perfectamente lo que es la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Aquí de lo que se habla es arrepentimiento con el Señor, creer en Él y estar siempre enfocados en Él. Arrepentirnos, pedir perdón, no practicar pecado. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro abogado que nos va a defender eh, para el día del juicio, para que el Señor no nos condene y no nos mande al fuego eterno, donde va a ser el sufrimiento eterno para todas las personas que no quisieron creer en Jesús, que fue el que murió por nosotros en la cruz. Dios te bendiga y espero que sea de bendición este video. Estamos en el próximo.